Aplicación de la inteligencia emocional en las adicciones dentro del ámbito familiar. Sin duda alguna, el mundo de las adicciones afecta a cualquier estrato social y cultural. Basado en mi propia experiencia con un miembro de la familia, una adicción es adquirida por lo regular de forma paulatina. Esta se desarrolla en fases, y usualmente empieza a una temprana edad con el consumo de cigarrillos inofensivos. Posteriormente, del cigarrillo se escala al consumo de bebidas alcohólicas, y una vez ya iniciado el peligroso juego de "no pasa nada, todo es normal", el afectado se continúa adentrando en ese mundo, adquiriendo diversas adicciones en forma de pasatiempo, como lo es los juegos de azar o la pornografía, sin que en su persona se denote un cambio drástico, hasta que los síntomas severos empiezan a aparecer. Cada adicción se da a causa del abuso de determinados estupefacientes, y el lapso de tiempo para que los síntomas de la adicción empiecen a aparecer varía dependiendo del periodo de tiempo que se lleva consumiendo. Desafortunadamente, cuando los síntomas demuestran que el afectado está en las garras de la adicción, es ya demasiado tarde para lograr que el individuo acepte por su propia voluntad someterse a un tratamiento para combatir dicha adicción. Cuando no existió un método de prevención para que se desarrolle una adicción, el hubiera no existe, y se debe actuar para ayudar al afectado. Desafortunadamente, una adicción trae consigo un cambio de personalidad drástico, en donde el adicto ha aprendido métodos de chantajes emocionales para continuar con el consumo de él o los estupefacientes. Es en estas circunstancias donde la aplicación de la inteligencia emocional es de vital importancia, para evitar caer en un círculo vicioso, donde los miembros familiares más cercanos están sumergidos sin poder salir. A continuación, describiré 3 posibles opciones de manejo de las circunstancias, cuando un miembro de la familia y la familia misma están envueltos en un problema de adicciones. Autoconocimiento. Valoración adecuada de uno mismo. Nuestra perspectiva de las cosas es un panorama compuesto por nosotros mismos, que incluye no solo los detalles de una situación, sino también el significado que le damos desde nuestra propia interpretación. Beck, 1988, p. 46. Cuando un miembro de la familia cae en las adicciones, los miembros afectados serán aquellos que conviven más cercanamente a él. Comúnmente, a cualquier edad que tenga el consumidor o adicto, la madre será por regla general quien se autoinfrinja culpas, pues se autoconvencerá de que no realizó un papel adecuado con su vástago y por lo tanto, es su responsabilidad volverlo al buen camino. Ella iniciará entonces ese arduo camino, en el cual su principal misión es comprender que su hijo es víctima de circunstancias adversas y difíciles de sobrellevar. El adicto para entonces habrá ya desarrollado un método letal de chantaje emocional para obtener por medio de su madre los recursos necesarios para continuar consumiendo él o los estupefacientes. En el caso de la madre, ella habrá ya desarrollado su propia perspectiva de las cosas, como bien lo dice Beck en su libro El amor nunca es suficiente. Desafortunadamente, una vez que se instala en la psique una repetitiva forma de pensar e interpretar las cosas, difícilmente se saldrá por sí solo de una situación como la ya descrita. Es de suma importancia en casos como este, inducir al coafectado a valorarse a sí mismo, para poder llevar a cabo los pasos necesarios para ayudar al afectado, y ayudarse ahora a sí mismo. Es de vital importancia recurrir a ayuda profesional y calificada en estos casos, para obtener resultados favorables para el afectado y coafectados a corto, mediano y largo plazo. Habilidades sociales. Resolución de conflictos. Si pudiéramos evaluar toda la evidencia en una situación, antes de sacar conclusiones, no cometeríamos tantos errores. Beck, 1988, p. 18. Cuando un miembro de la familia cae en adicciones, siempre habrá un defensor del afectado y más de un opositor. Él o los opositores opinarán con frecuencia que al adicto se le debe dejar tocar fondo, argumentando que la protección a su persona solo lo vuelve más dependiente e irresponsable. Todo este tren de opiniones con el tiempo se convertirán en ataques y reproches verbales, dirigidos al adicto, y a todos aquellos que con una esmerada obsesión continúan defendiéndolo, argumentando que las adicciones son una enfermedad difícil de controlar. Aunque este argumento es válido según la OMS, como resolución del conflicto se debe comprender que un diabético, por ejemplo, una vez diagnosticado, debe conducirse con extremado cuidado para controlar sus niveles de azúcar,
so pena de perder un órgano vital, o la vida, debido a su incontrolable nivel de azúcar en la sangre. A un adicto, por lo tanto, se le debe brindar ayuda, pero sin romanticismos de por medio, es decir, sin excusar ni reforzar su comportamiento y continua irresponsabilidad, argumentando que su enfermedad es quien lo tiene en ese estado. Ante todo, solo el mismo afectado deberá dar el primer paso, y cuantos pasos más sean necesarios hacia su recuperación. Cuando los métodos tradicionales para tratar a un adicto fallan, para no cometer errores, se debe evitar a toda costa sacar conclusiones como, el pobre ha sufrido mucho y no puede salir de esto. Las recaídas deben tratarse cuantas veces sea necesario. Habilidades sociales. Influencia. Solemos atacar a alguien como una medida de prevención, cuando tememos que si no le ponemos freno a la agresión, ya sea psicológica o física, saldremos dañados. Beck, 1988, p. 135. Tratar con un adicto dentro del núcleo familiar se vuelve con el tiempo una tortura psicológica para todos aquellos que lo ven consumirse a diario, junto a aquella persona que más lo ama. En los casos de adicción ya avanzada, el adicto continuamente estará a la defensiva, respondiendo con agresiones ante el menor gesto de rechazo. En estos casos, se debe recurrir a organizaciones altamente calificadas y experimentadas en la materia de las adicciones, para que puedan influir positivamente en todo el entorno familiar. El mundo de las adicciones es un mundo tenebroso y escabroso, y solo manteniendo la calma y unión familiar, en conjunto con ayuda calificada, se podrá paso a paso ver la luz al final del túnel. Alberto García, estudiante de licenciatura en Psicología. Consejero en adicciones.